para conversar sobre el tema de Gastón Garatea hemos invitado hoy día al señor Rafael Rey. Es muy conocido y ha tenido muchos cargos políticos, pero esta noche está aquí en calidad de Rafael Rey porque ha declarado ya sobre este tema y nos parece interesante su posición. Buenas noches, señor Rey. Lo primero que le quería preguntar es, ¿no cree usted que en vista de todas las cosas que se están elucubrando sobre el tema, sería mucho mejor para el bien de la Iglesia, más allá de que no sea su deber, que no sea su obligación, que el cardenal saliera y dijera cuáles son las razones exactas por las cuales suspende o no otorga licencia otra vez al padre Garatea? No, porque incumpliría una de las normas que tiene la Iglesia cuando procede en casos, digamos, similares, que es la caridad con la persona afectada. Pero ¿usted le parece que...? Déjame concluir la idea, Estamos acostumbrados a que hayan explicaciones porque juzgamos las cosas desde el punto de vista político, no es desde el punto de vista de la Iglesia. Cuando la Iglesia tiene que, o cuando un pastor de la Iglesia, un obispo, tiene que reconvenir a alguien, no tiene por caridad... Mejor dicho, por caridad, debe hacerlo en privado. Está clarísimo que debe hacerlo en privado por caridad, pero cuando esta caridad se convierte en un perjuicio, es decir, ahora se pueden tejer una serie de teorías y lo cierto es que esto ya es un tema de dominio público en la medida en que la Iglesia es la asamblea. La Iglesia somos todos. Sí, claro. Entonces, que somos todos. Hay una preocupación general. Entonces comienza a decir la gente, ¿por qué lo habrán suspendido? De repente algunas personas están haciendo una idea tan horrenda sobre cosas incluso inmorales que resulta al final poco caritativo no decir la verdad, que sería mucho mejor decirlo todo. Sí, ya te entendí, ahora déjame. Sí, pero primero, el cardenal no ha hecho pública la sanción. Esto se ha hecho público, solo lo conocían 3 personas. El arzobispo de Lima, el padre Garatea y su superior en la Sagrada Congregación, en la Congregación de los Sagrados Corazones. Como el obispo Cipriani no lo ha hecho, la información al público, y concretamente parece a Luis Jaime Cisneros, ha tenido que salir de aquí, del interesado. Por lo tanto... Tenemos la información que no ha salido del padre Garatea. Bueno, muy bien, entonces ha salido de otro lado, pero no ha salido del obispado. O sea que la culpa no es del arzobispo de que una cosa privada no se haga pública, en primer lugar. En segundo lugar, hecha pública... Es que sí, estamos acostumbrados, y por cierto, bastantes periodistas y muchos políticos y muchos opinólogos a hacer elucubraciones. Eso es lo que no hay que hacer, porque no hay que juzgar intenciones. Ahora, lo cierto es que se hacen, y no vamos a insistir en ese tema. También lo que estoy diciendo también puede ser cierto. También puede ser cierto, pero lo cierto es que se hacen y también se han salido a la luz o han sido vueltas a poner a la luz en los últimos días una serie de declaraciones que al parecer son las que han motivado esta sanción. Hay 2 teorías, que es la teoría en la cual el padre se pronuncia no a favor, pero dice, yo no puedo decir nada en contra de la unión civil. No puedo hablar a favor del matrimonio, porque lo dice así claramente, pero no puedo decir nada en contra de la unión civil. ¿Usted cree que ese es el tema? No es que crea, sino que no necesariamente es el tema, sino que es además dicho por el vicario de la diócesis muchas cosas. Hace 6 años, esto no es una decisión de ahora. Acaba de salir Monseñor Bamarén diciendo qué es lo que se debe hacer en estos casos. Primero la corrección fraterna, después la amonestación y finalmente la carta. Y solo si no basta eso para reparar el escándalo, se tiene que sancionar. Déjame por favor terminar. Yo en mi programa dejo a los entrevistados, los dejo hablar. Esa es la idea. No, claro, pero déjame terminar, pues. Entonces, eso es lo que han hecho. No es una decisión de ahorita. Es de hace 6 años que le vienen reconviniendo. Y yo quiero leerles, en la medida en que me dejen, unas partecitas de un artículo de Federico Salazar, que somos amigos los 2 de Federico. Y lo apreciamos mucho. Y lo apreciamos mucho, y Federico no se puede decir que es digamos, un exagerado, un intolerante, ¿no? ¿Qué dice Federico? En mi criterio, muy bien. Dice, ¿quién es en la Iglesia Católica el que debe garantizar que lo que enseñan los sacerdotes corresponde o no a la doctrina de la Iglesia? Para el derecho canónico tiene que ser el obispo de la diócesis, en este caso el arzobispo de Lima. Segundo, la prédica del padre Garatea, dice Federico, y tiene razón, no solo ha salido del cauce de la doctrina, sino que en algunos casos ha colisionado frontalmente con ella. Es facultad del obispo
proteger la doctrina que la Iglesia formalmente reconoce y divulga. Si mi empresa, pone el ejemplo, vende zapatillas y solo zapatillas, y algún vendedor se le ocurre salir a vender pantuflas bajo la misma marca, mi marca, ¿qué hace la compañía? Lo llama al orden y si persiste, le quita la licencia de vendedor con el nombre de la marca. Ahora hagamos una... Termino con esto. No veo, dice en él, nada de intolerante o abusivo, como se ha dicho. Hagamos una pausa ahí. Ya. Justamente sobre eso quería conversar, porque yo también he leído el artículo y creo, sin embargo, que está confundiendo algunas cosas. En lo que yo he estudiado sobre este tema, el padre Garatea no ha predicado sobre temas contrarios a la Iglesia, sino que cuando se le ha preguntado su opinión periodísticamente, ha dado opiniones respecto, dividiendo. En lo civil ha dicho, yo no puedo decir nada. En la Iglesia no lo puedo proteger, y lo ha dicho claramente. Y eso no es lo mismo ni que ir contra los dogmas, ni que predicar. Y yo encontré un canon, haciendo una revisión del Código de Derecho Canónico, el canon 212, donde dice... Los fieles, y antes nos dice que los clérigos también se incluyen entre los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir con obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto a representantes declaran. Sin embargo, dice el punto 3, tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y la dignidad de las personas. En otras palabras, tienen derecho de decir que a veces podrían haber cosas diferentes en la Iglesia. No será, salvando siempre la dignidad. Yo creo que el padre Garatea, hasta donde yo sé, no ha sido respetuoso. ¿No le parece que esto podría caber como una posibilidad de dar una opinión hacia un, digamos, no progreso, si no lo quiere llamar así, cambio en la Iglesia, que ha habido muchos en la historia y algunos muy positivos? Ahora me toca. Sí. Más o menos al mismo tiempo, ¿ya? Tú has leído una parte, siempre salvando el tema de la fe y de las costumbres. Entonces, si el obispo, durante los últimos 6 años, por lo menos, ha tenido certificación de que el padre Garatea, en su predicación, cuando ha celebrado misa, cuando ha hecho sermones, cuando ha hablado con la gente, cuando desempeña su labor pastoral, no ha dicho cosas que sean, o mejor dicho, ha dicho cosas que son contrarias a la moral y a la fe que predica la Iglesia, el obispo tiene la obligación de cuidar esa doctrina. De manera que el mismo texto del canon del Código Canónico que has leído es exactamente lo que lleva al pastor a tomar las precauciones. Entonces, y el argumento, el padre Garatea es muy bueno. No, ese argumento no lo hemos usado acá porque no creemos que sea relevante. Pero como la gente lo hace en la calle, quiero leer la segunda partecita. Porque hasta los buenos se equivocan, pero eso no es... Es que no tenemos tiempo para leer todo el artículo, lo podemos remitir al comercio. Es muy rápido. ¿Sí? Algunos dicen que la doctrina de la Iglesia es obsoleta, pero los sacerdotes se sujetan a sus normas conociéndolas de antemano. Aceptan la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia. No se trata de si Garatea es bueno o mala persona. Ese no es lo pertinente. Si yo me paso la luz roja, no puedo decirle al policía de tránsito, disculpe, soy una buena persona y yo ayudo a los pobres. No hemos usado ese argumento acá. Yo sé, pero mucha gente lo está usando. Y quiero hacerle ver que eso no tiene nada que ver. Le agradezco que haya estado acá. Sigo pensando que sería más positivo que se dieran a conocer todas las razones y sigo pensando también que a veces la Iglesia cambia y que para que cambie se necesitan opiniones. Tienes todo el derecho a seguir pensando eso. Lo que ni tú ni yo tenemos derecho es a negarle al arzobispo que actúe de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la obligación que tiene delante de Dios. No. Entonces, eso es tolerancia. Yo respeto lo que tú piensas. Respeten lo que piensan el obispo. Entre otras cosas te diré que en este tema los obispos están actuando por indicación expresa del Papa. Eso es una de las cosas que Juan Pablo II quería que se manejara con toda la prudencia del caso y con toda... Ha quedado bastante clara la posición, señor Rey. Lo que pasa es que la Iglesia es más que leyes y yo creo que eso es lo que al final tiene que primar. Pero bueno, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche. Y ojalá que se sepan las verdaderas razones, sinceramente. ¿Por qué saber? Sí. Regresamos.